Quiero hablar de un tema que hemos titulado Cuando tus pies tocan el agua. Cuando tus pies tocan el agua. Cuando tus pies tocan el agua. ¿Sí? Quiero que vaya y me acompañe al libro de Josué, capítulo 3, versículo 15 en adelante. El libro de Josué, capítulo 3. Que su fe anime su corazón, que su fe anime su espíritu. Que la fe que tiene en Dios lo haga creer lo que aún usted mismo no puede creer. Y que Dios nos ayude, amén, en cada momento de nuestro caminar. Josué capítulo 3, versículo 15, ahí sentaditos están bien, gracias. Mencióname cuando lo tenga. Aquí no es de leerlo, sino aquí es de lo que está sucediendo. Y quiero que usted al leerlo me acompañe a esa. Vamos a irnos con Josué y con el pueblo de Israel allá, ¿ok? Y ustedes y yo vamos a irnos a juntarnos con Israel y Josué. Y dice entonces la palabra del Señor así: era la temporada, oiga esto, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, o el agua se salía de las orillas. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca, tocaron el agua a la orilla del río, 16, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, la altura de una ciudad llamada Adán, que estaba cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo se desbocó, dice, o llegó al mar muerto, hasta que el hecho, dice, del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, todos los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. ¿Sí? Los sacerdotes esperaron ahí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el río por tierra seca. Padre, hoy al exponer tu palabra, que en esta mañana, Señor, alguien pueda abrir sus oídos de su corazón, que pueda ver, Señor, a través de la fe, que los tiempos, Señor Padre, siempre, Señor, nos tomas, los escoges, los apartas para poder, Señor, hablar a nuestras vidas. Estoy seguro que alguien hoy tiene que escuchar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Note esto. Entonces hablamos sobre cuando los pies tocan el agua. Ahora, la figura que yo les pongo y la escritura que nos dice, automáticamente entendemos el mensaje. Ahora, pero cuando entendemos el mensaje, que cuando mis pies tocan el agua, ¿qué sucede cuando mi vida se empieza a hacer lo que hasta ahora no he hecho? Y hoy decía mi esposa, pastora, una palabra que le daba al hermano: viene una responsabilidad, ¿sí?, en nuestra vida cuando Dios pone un sentir en nuestro corazón. Me encanta porque la escritura dice que era una temporada de cosecha y que el río normalmente corría a su velocidad, pero en esta ocasión el río Jordán había crecido. Y esto me encanta porque quiere decir entonces que Dios hace cosas cuando parece que todo es imposible. Me pongan atención aquí, hermanos, por favor. Y luego llega el punto donde cuando Dios está queriendo hacer algo, no te muestra las cosas fáciles, te muestra las cosas imposibles de nuestra vida.
Porque en lo imposible de nuestros ojos a primera vista es ahí donde Dios se va a glorificar. Es ahí donde Dios va a tomar control. Por eso me encanta que la Biblia dice que era un momento de cosecha, que el río estaba, ¿me entiendes?, desbordándose, que había un momento, ¿me entiendes?, que no era posible que Israel cruzara. Era imposible. Literalmente era imposible que Israel cruzara hacia donde Dios los llamaba. Y entonces esto me hace entender que Dios va a usar muchos momentos diferentes para nosotros, para ver cuánto nosotros hemos llegado a creerle a Él de lo que Él es capaz de hacer en nosotros. Note lo que voy a decir. El cristiano quiere que Dios acomode todo para que nosotros simplemente vayamos y poseamos la bendición y gloria a Dios, aleluya. No, la fe necesita esfuerzo. La fe no solo es creer y sentarme a ver qué pasa. La fe se necesita ejercitarse. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y precisamente es lo que queremos hoy. Se dice una vez que había una gran tormenta y de repente un hombre ve a un niño querer cruzar un puente de un lado a otro, pero el río había crecido, había tapado un poco el puente. De repente el hombre lo ve a distancia al niño y el niño empieza a caminar y le empieza a gritar: niño, no lo hagas, es muy peligroso. El agua, ¿me entiendes?, ha tapado bastante el puente. Y el hombre le gritaba, y el niño, cuando lo escuchó, volteó a ver y le dijo: no se preocupe, es que del otro lado mi papá me está esperando. A veces la fe tiene que ver con eso. La fe no tiene que ver con que el puente esté limpio y estés seguro que vas a pasar al otro lado. A veces van a haber puentes que van a estar, ¿me entiendes?, inundados de muchos momentos, pero eso se trata para que nuestra fe pueda funcionar en lo que Dios nos quiere mostrar. Si la fe la vas a provocar o la vas a querer vivir cuando todo esté bien, mira, hay gente que yo escucho mucho tiempo decir: cuando mi casa esté bien, le voy a servir al Señor. Cuando yo ya tenga más espiritualidad, entonces me voy a entregar más a Dios. Y esa es una mentira. Esa es una gran mentira. ¿Sabe por qué? Porque no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Es mentira eso. Es mentira que vas a llegar a ser más espiritual si no lo has hecho en 10 años. ¿Quién te dice que lo vas a hacer en 3 meses? Lo importante de esto, y esto es lo que nos enseñaban en iglesia, y uno decía: ay, pues sí, voy a servir ya hasta que me atreva a ayunar 3 días seguidos. No, yo creo que creerle a Dios es entregarse aun cuando tú no estás listo. Porque no veo en la Biblia Dios tomar a alguien que esté preparado. No veo en la Biblia a alguien Dios llamar y dice: porque tú eres doctor, porque tú eres reverendo, porque tú eres esto, porque no veo a Dios. Dios lo que buscaba era alguien que tuviera fe, que le creyera a Dios, que Dios era capaz de hacer algo a través de él. Y Dios está ahora mismo con nosotros tomando esa misma manera. Podemos cruzar, ¿me entiendes?, ríos, podemos cruzar, ¿me entiendes?, puentes. Pero siempre y cuando cada vez que empieces a caminar a lo que Dios te ha dicho, habrá una fe que te haga, ¿me entiendes?, saber que Dios lo va a hacer todo a tu favor. Dios está dispuesto a hacerlo, pero Dios no quiere que le creas y que esperes, sino que vayas a buscar, ¿me entiendes?, lo que Dios te ha dicho. Que empieces a buscarle a Él para encontrarte con Él y que Él cumpla lo que Él te ha prometido. Esa es la fe. La fe es algo que se espera, pero no sentado, sino siguiendo, trabajando, caminando, haciendo. La fe es esa. No porque Hebreos dice que es algo que se espera, voy a estar esperando a ver a qué horas me toca a mí. No, mientras te tocas, haz relación con Dios. Síguele creyendo a Él. Sígueme, tienes confiando en Él. Porque eso es la fe. La espera no es de, bueno, el Señor dijo que esperara, entonces me voy a ver una serie completa, ¿no?, de no sé cuántos capítulos y a ver qué día llega la promesa. Hay mucho creyente que está haciendo eso, ¿sabía? Que está esperando sin orar, sin buscarle a Dios, sin leer la escritura, sin creerle, ¿me entiendes?, a Él, sin tratar de buscar compañerismo, ¿me entiendes?, para crecer.
Y eso, iglesia, no nos va a llevar a ningún lado. La fe tiene que ver, ¿me entiendes? No sé si ustedes han ido al gimnasio con alguien más. Bueno, los que van al gimnasio, ¿sí? Cuando usted va al gimnasio empieza, tú vas y empiezas. ¿Te acuerdas, Georgie, cuando íbamos al gimnasio? Georgie me ponía a hacer pesas, ¿me entiendes? Así, como que yo tuviera 20 años. Pero le demostré que sí pude. Pero lo que voy a decir es que estamos, tú haz 20 y luego vamos a la otra. ¿Y cuántos sets vamos a hacer de esto, del otro? ¿Entiendes? Estás animado porque alguien te está diciendo que sí lo puedes hacer. Pero cuando caminas solo, cuando parece que lo estás haciendo bien, pero nadie te dice que no lo estás haciendo bien, vas a caminar creyendo que lo estás haciendo bien. ¿Alguien me entendió? Porque todo fue, ¿verdad? Pero sí, mira, por ejemplo, hermano está ahí levantando pesas. ¿Cómo él sabe que lo está haciendo bien? Si no es que alguien venga y le diga: hey, muchacho, no le estás haciendo bien. Te vas a lastimar la columna, muchacho. ¿Verdad? Te vas a romper un nervio, un tendón. Cuando alguien ya nos dice cómo hacerlo, entendemos cómo llevar a cabo las cosas. La fe es igual. La fe tiene que ver con lo que Dios nos está diciendo cómo hacerlo. ¿A través de qué? A través de la relación con otros, a través de la palabra, a través de la búsqueda con Él. Dios mismo nos dice que no lo estamos haciendo bien, y es ahí donde entendemos cómo caminar en esta fe. Me encanta porque versículos anteriores dice que le dice Dios a Josué: mañana por la mañana le dirás al pueblo que se santifique, que se preparen, porque yo, ¿me entiendes?, haré grandes cosas, ¿me entiendes?, en medio de ustedes. Había una palabra que Dios les había dado, pero para poder llegar allá tenían que llegar, ¿me entiendes?, a una parte donde nosotros hoy, y quiero empezar con la primera palabra hoy en esta hora. Teníamos que ir más allá de quedarnos en la comodidad. Cuando nosotros como creyentes creemos, pero nos acomodamos, es el gran error para poder ejercer nuestra fe. Tenemos que salir de la comodidad. Hay personas que en la vida espiritual ya no tienen deseos de orar, ya no tienen deseos de ni siquiera escuchar música cristiana, que ya no tienen el deseo ni siquiera hablar con Dios como se habló en algún momento, porque se ha decaído la relación, porque se debilitó la fe. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia de nuestro Dios? Es que Dios no se ha olvidado de lo que ha hablado contigo, y que Él va a tratar de prender tu corazón una y otra vez para que vuelvas a creer en algún momento, porque Él no te va a soltar hasta que cumpla lo que Él ha dicho de ti. Mire qué gran noticia para nosotros, porque aunque no ores, aunque no leas la Biblia, aunque ahora oiga más al cucuy, ya no sé si existe más al cucuy que otra cosa. Alguien diga menos, ouch. Porque esta es la realidad de nuestra vida. La fe se activa en movimiento, no en nuestra comodidad. ¿Cómo yo quiero crecer en fe? ¿Cómo le quiero creer más a Dios si cuando llega el tiempo de oración que tengo que buscar a Dios me da flojera? Mañana oraré porque ahora estoy cansado. Y llega mañana y nada, porque estás otra vez cansado. Y no quiero usar este mensaje para exhortarte solamente, sino para que esta misma palabra pueda activarse en tu corazón y en mi corazón, para entender que este tiempo en el cual vivimos, iglesia, ya no es de acomodarnos, ya no es de que alguien más va a orar por mí. No, ora por ti. Esa es la fe. Si tú esperas que alguien ore por ti, nunca quizás va a llegar. Pero cuando tú tomas tu tiempo y empiezas a orar por ti, Dios va a empezar a tratar con tu corazón, con mi corazón. Pero si no pasa, queremos la profecía, ¿no? Queremos que alguien más nos diga, Dios dice. No, deja que lo haga en su momento. Pero tú y yo tenemos que buscar una relación. Tenemos que conectarnos con aquel que sí sabe lo que necesitamos. Yo no sé lo que tú necesitas hoy. Tú no sabes lo que yo necesito hoy. Pero hay alguien que sí lo sabe también. Pero eso se logra y se activa a través de ¿qué? Del movimiento. Me encanta porque Dios le dice: tomarán el arca
irán hacia la orilla, no entrarán al agua, se quedarán ahí. Los sacerdotes tomarán mi presencia, irán hacia aquel lugar. Note esa instrucción que está dando Dios. Entonces, ¿no había otro camino, Dios? A lo mejor si tú haces otro lugar donde podamos pasar, porque mira, el río Jordán está que no puede más. Buscáramos alternativas para quedarnos acomodados. Mire, mañana empezamos una semana de ayuno y oración. Y eso no es no forzar a nadie. Eso es decisión suya. Pero Dios anhela que seamos una iglesia que no nos llamemos aliento de vida, sino que vivamos el aliento de Dios en nuestras vidas. Eso es diferente. Pero ¿cómo logro esto? Uniéndome con los que tienen fe. No los que dicen, no, yo después ayuno, yo me tomaré mi tiempo. Porque hay unos muchos espirituales, ¿no? Que no, yo tomo mi tiempo personal con Dios, yo no necesito orar con la iglesia. Pero pues nunca lo haces tampoco. Entonces esa parte que la fe se necesita activarse en movimiento y no en acomodamiento, me tienes en quedarte ahí. Se necesita esa parte, me tienes, que Josué y los sacerdotes hicieron. Cargaron, me tienes, el arca del pacto, fueron y caminaron hacia el río, me tienes, les dieron las instrucciones que se quedaran ahí. Ellos no tenían un puente, ellos no tenían un barco, ellos no tenían una lancha para pasar, me tienes, el Jordán. Había una instrucción que ellos deberían de quedarse ahí. Y la instrucción era que llevaran, note esto, había estaba activo algo. Había un movimiento hacia un momento o un lugar, ¿sí? Entonces eso es parte de nuestro, me tienes, caminar. Ahora, cuando eso pasa, cuando los pies de los sacerdotes dice que estaban ahí y empiezan a tocar, me tienes, hay un movimiento entonces que nos permite ir más allá de lo que Dios, me tienes, está viendo nosotros hoy. La iglesia hoy, si usted no me va a dejar mentir, y quiero que usted se escanee y se examine usted solo hoy, no voltee a ver a nadie. Uno de los momentos más difíciles de nosotros como creyentes es que pretendemos tener una vida espiritual y no la tenemos. Pretendemos estar llenos, pero estamos a veces a la mitad. Pretendemos enseñar a la más gente que sí, Dios me ha llenado. Pero solo tú sabes, si te examinas, en qué nivel de fe tú tienes hoy. Porque dijimos el viernes que no se trata de optimismo, se trata de una realidad. Y para que tu fe funcione, te tienes que ver tal como eres, no como te lo imaginas. Y eso es lo que nos afecta a nosotros muchas veces como cristianos, porque no queremos que alguien nos desnude nuestra realidad. Pero nadie te va a desnudar si tú eres sincero contigo mismo. Nadie te desnuda, nadie te juzga cuando tú mismo te examinas a ti mismo. Y la fe es esa. Nadie tiene que venir a decirte cuánta fe o no fe tienes. Se ve en tu caminar, se ve en tu forma de hablar, se ve en tus momentos de lucha, de prueba, se ve. Eso es la fe en nuestras vidas. Pero ¿cómo funcionamos entonces para que esa fe crezca? Tenemos que activarla. Si usted ve a los sacerdotes trayendo el arca, van hacia el río. Hay una acción, hay un movimiento. Entonces eso me refleja a mí de que hay un momento dado donde, aunque no tenga ganas, porque yo he estado ahí, cuando Dios me viene y me dice, hey, quiero hablar contigo, y yo no tengo ganas, mi humanidad dice no quiero. O usted no ha escuchado cuando la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Porque somos carne, porque cuando el espíritu le dice hay algo que necesitas de Dios, y tu carne te dice no, hoy no, a lo mejor mañana, a lo mejor después. Pero la fe necesitamos que se active. Hay muchas veces que vas a tener que pagar la tele y quedarte a solas. Vas a tener que en muchos momentos decirle a tu familia, permítanme, pero voy a ir a la sala a hablar con papá.
Permítame ustedes, pero voy a hacer esto. Muchas veces vas a tener que interrumpir tu diario vivir para enseñarle a Dios que estás dispuesto a ir, ¿me entiendes?, a lo que Dios te ha prometido. La fe tiene que ver con activarse. La fe no tiene que ver con que, bueno, voy a esperar unos 2-3 años a ver si Dios lo cumple. No lo va a cumplir, porque estás en el mismo lugar sin moverte. ¿Y qué pasa con los que no se mueven? Tarde que temprano la fe se va a quedar sin fruto. Y eso no sirve en el camino de Dios. Mírate, obsérvate. No lo tengo que hacer yo. No lo tiene que hacer el predicador que está aquí. Tienes que hacerlo tú. Tienes que ser sincero en dónde estás hoy en este tiempo. ¿Cómo terminó tu diciembre? ¿Y cómo está a mediados ya casi de este mes del año 26? ¿Cómo estás? ¿Estás igual? ¿Estás pensando igual? ¿Tienes la misma actitud igual? ¿Estás comportándote igual? ¿Estás hablando las tonterías iguales? ¿Estás pensando me tienes ser esclavo lo mismo de siempre? ¿Qué estás haciendo en este momento? Te lo pregunto a ti, tú que estás aquí en las redes sociales. ¿Qué está funcionando en tu cabeza ahora mismo? Terminaste el año, me tienes 26, declarando me tienes que tú no eres nadie, que no sirves para nada, que no tienes esto, que te falta lo otro. O terminaste creyendo que este 26 es parte de un momento que puedes cambiarlo. ¿Sí? Este año 25 que pasó, me tienes a tu 26. No es porque haya una transición de tiempo, óigame bien. No quiero que ustedes lo tomen así, porque muchos dicen, hay un año nuevo, cosas nuevas. No. Iglesia, Dios no cambia por años. Dios es el mismo de 31 de diciembre. Y fue el mismo que amaneció el 1 de enero. Él no ha cambiado. Los que tenemos que cambiar de parecer somos nosotros. Por eso, si Josué le había creído a Dios que Dios les iba a dar la tierra de prometida, no era sentarse a ver. Josué ya lo había visto. Cuando le dijo Dios a Moisés, haz que el pueblo vaya y recoja el maná, pero el maná de un solo día, porque si recogen para el siguiente día se les va a podrir, van a haber gusanos. ¿Sí? Josué lo había escuchado, Josué lo había visto. Josué sabía que para ver la promesa de Dios no era quedarse sentado, me tienes ahí esperando a ver qué pasaba. Necesitaban ir y buscar el maná. El maná no caía donde estaban a la puerta de su campamento. Tenían que salir al campo y buscar, me tienes, ese maná o ese rocío que se hacía como una clase de galleta, me tienes, en el suelo. Tenían que ir por él, pero cada día, porque Dios dijo que cada día les daría, me tienes, ese milagro. El que llevaba extra se le iba a echar a perder, porque es que Dios no es así. Cuando Dios te quiere mostrar algo, también lo va a hacer muy bien. Cuando Él te dice que te va a bendecir y tú vas por tu bendición, te va a bendecir bien. Cuando Él, me tiene, sabe que te va a llenar de su presencia y tú lo buscas, Él te va a llenar bien. Él no lo hace a medias, pero Él quiere ver que nuestra actitud sea que se active, que vaya hacia más allá de lo que he estado acostumbrado. No hay peor cosa, yo siempre lo he dicho, iglesia, no hay peor cosa que usted y yo vivamos de ayer. Porque eso me hace entender que tu Dios fue el de ayer y no es el de hoy. Cuando tú tomas a un Dios de ayer, entonces te quedas en el ayer. Wow, recuerda, hermano Jonathan, aquellas reuniones de jóvenes que teníamos, vigilias, ¿cómo le llamamos? Había confraternidad de jóvenes. Nos juntaba un montón de jóvenes de diferentes iglesias. Para los que no sabían, nunca me imaginé que hermano Jonathan iban a estar en una iglesia donde yo bauticé a uno de mis hijos. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo eran aquellos momentos. Pero no nos podemos quedar allá. Allá fue precioso. Los campamentos, los retiros que teníamos los jóvenes eran, my God, era hermoso. Pero no nos podemos quedar allá, porque el Dios de allá nos estaba transformando, nos estaba preparando, nos estaba llevando a otro nivel de fe. La fe de allá a la fe de ahora tiene que ser muy diferente en Dios.
Allá a lo mejor no sabía cómo ir y buscar mis bendiciones, solo las esperaba, las buscaba torpemente quizá. Pero hoy, en otra madurez de fe, ya sé que tengo que ir hacia buscarlas, a donde Dios me está dando las instrucciones. Ya no puedes comportarte, no me puedo comportar como aquel joven de allá el año 97 por allá. Ya no, que unos años atrás, no. Ya no puedo. Ahora tengo que actuar diferente. Y mañana actuaré diferente. Es que el caminar de Dios es así, iglesia. No te puedes conformar con voltear atrás. Imagínense que Josué dijera: wow, qué tremendo lo que pasó en el Mar Rojo. Wow, yo miré y por primera vez vi un acuario, ¿me entiendes? En vivo, cerca, tocaba el agua. Oh, wow, que fue tremendo cuando de repente Moisés le pega a la roca y empieza a salir agua. Imagínense que Josué se hubiera quedado allá. Lo que sí Josué traía era un peso de promesa en su corazón. Y dijo: si Dios lo hizo con Moisés, y él me dijo que como estaría con Moisés, estaría conmigo, quiere decir que hará las mismas cosas conmigo. Lo que sí traía Moisés era testimonio de Josué, perdón, de lo que Dios había hecho a través de Moisés. Ahora, ¿qué quiero entonces, me tienes, decir con esto? Que necesitamos, me tienes, ir y activar lo que Dios nos está diciendo. Dios dice: les voy a entregar Canaán. Pero Él nunca les dijo: pero ¿saben qué? Va a haber un Jordán, va a haber un Jericó. Porque imagínense que de repente Dios dice: ve y te voy a bendecir, pero que no te diga nada de lo que está en el camino. Y de repente tú te encuentres con un Jordán y tú dices: ¿y ahora? ¿Será que fue Dios quien me habló? Porque Dios no haría esto. Porque si Dios me quiere bendecir, ¿por qué pone obstáculos? Mire lo que pensamos nosotros, en los que nos han enseñado. Si Dios me va a bendecir, ¿por qué no? Eso es del diablo. Eso es del diablo, porque si fuera de Dios, el Jordán no estuviera ahí. Dios hubiera hecho un puente, o de perdido hubiera dejado una lancha en la orilla. Mire cómo pensamos, porque pensamos razonablemente como humanos. Pero la fe entonces dice: si tú lo dijiste, tú vas a saber cómo lo vas a hacer. Es que esta es la fe. Esta es la fe. La fe no es de hermanos, ¿alguien tiene una lancha? ¿Alguien que me preste para pasar el Jordán? O algo. ¿Dónde puedo rentar una lancha para? Entonces buscas alternativas para poder entender que Dios te quiere bendecir. Pero cuando Dios te dice que te va a bendecir, por eso me encanta ese pasaje, cuando Dios le dice: vayan ustedes y pasemos al otro lado. Y la tormenta se levanta y despiertan a Jesús y le dicen: nos hundimos. Si Dios, Jesús, les dijo que iban a pasar al otro lado, es porque iban a pasar al otro lado. Pero ¿cómo es que accionamos? ¿Cómo activamos nuestra fe? Cuando vemos los obstáculos. Por eso cuando cantamos: si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿sí? ¿Qué le dirías a la montaña? Ahora, ¿qué es la montaña? Nuestros obstáculos, nuestras limitaciones. Pero si Dios ya te dijo que te va a llevar allá, ¿me entiendes? Si nosotros decimos: pero Dios, pero tú nunca me dijiste de un Jordán, ¿qué pasa? ¿Eres tú, Señor? Y queremos volver a orar, ¿no? Y ayunar para ver si Dios, confírmame que. Y a veces hasta tomamos la actitud de Gedeón: Señor, te lo voy a poner así, después te lo pongo así, confírmame. Porque queremos tener claridad de que es Dios. Ahora, no me malentienda, es muy bueno eso. Pero cuando tu corazón ya sabe que Dios lo está haciendo, tienes que asegurarte. Y hoy te voy a romper tu globito. ¡Pah! Van a haber obstáculos para llegar donde Dios te quiere llevar. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué Dios es así? ¿Que no Dios es bueno? ¿Que no Dios es el Dios que hace caminos donde no lo hay? Sí, Dios es ese. Pero cuando sabe que tu fe tiene que ir a otro nivel, los obstáculos solamente van a servir para ponerte en ese lugar. Pero cuando tú has creído a Dios, no retrocedes, como decíamos el viernes, sino que te paras y dices: yo no entiendo mucho esto, Dios, pero si tú lo dijiste, lo voy a creer.
¿Se da cuenta? Dios ya le había hablado a Josué: santifíquense, prepárense, porque yo voy a hacer grandes cosas, ¿me entiendes? Y aún le dice a Josué: y te haré famoso, pondré tu nombre, ¿me entiendes?, en un lugar alto. ¿Por qué? Porque Dios estaba prometiendo, ¿me entiendes?, algo, pero alguien tenía que creer en acción, no en comodidad. Deja de acomodarte en lo que estás creyendo, porque no va a pasar nada. Vas a tener que activarte para que Dios haga lo que tiene que hacer. Por eso es muy importante esto para nosotros, iglesia. Muchos quieren ver milagros. Muchos quieren, mire, yo sé que todos, porque si somos honestos, todos tenemos un milagro que decíamos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué es la parte de creerle a Dios y quedarme esperando a ver qué Dios hace? O irme hacia donde Dios me dijo y de saber qué Él va a hacer después de esto. Hay gente que dice: bueno, ya estoy en la orilla, y ahora ¿dónde está el milagro? Note lo que está pasando acá. Hay gente que dice: ya le creí a Dios, y ahora Dios, ya le creí a Dios lo que ya me dijo. Amén, Señor, yo lo recibo por la fe. ¿Es todo? Esas son las personas que le dicen a Dios: ya te creí, Señor, y están esperando su milagro en la orilla. Y nada pasa mayor, ¿me tienes?, de lo que hasta ahora has visto en tu orilla. Cuando tú estás en la orilla del Jordán, vas a ver lo mismo de siempre. Vas a creer las mismas cosas, vas a hablar las mismas maneras. No va a cambiar nada, porque mientras usted y yo no metamos nuestros pies al río Jordán, entonces no miraremos más allá de lo que Dios nos ha hablado. Yo le he dicho una y otra vez, iglesia, este ministerio, este llamado pastoral, se necesita, ¿me tienes?, una fe activa. Si tú no eres alguien que le has creído a Dios, te mueres en el caminar. Como pastor necesitas creerle más allá de todos los que pueden, me tienes que creer en ti. Vas a tener que creer en ti mismo. Yo se lo he dicho una y otra vez, ¿me tienes? Cuando el Señor me dijo que yo necesitaba salir del trabajo y servir en la iglesia, para mí era algo difícil. Porque no es dejar, ¿me tienes?, un puesto de trabajo, algo que amas. Me encanta mi trabajo, ¿sí? Mas sin embargo, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago, papá? Enséñame, porque no me quiero equivocar. Y durante todo un año Dios tratando conmigo. Y yo decía: no, yo volteé a ver a la iglesia, decía: no, la iglesia no me puede dar ni para comprarme un galón de leche. Era la realidad. Mas sin embargo decía: Señor, ¿qué hago? Pero Dios 2, 3 veces, hasta que salgas de tu entorno, entonces aprenderás lo que yo puedo hacer contigo. Y una otra vez, hasta que salgas de tu comodidad, entonces sabrás, me tienes, lo que haré contigo. Para creer eso, iglesia, no te tienes que quedar en la orilla, porque en la orilla ya he estado mucho tiempo. En la orilla he llegado muchos momentos y me he quedado ahí esperando a ver qué pasa. Pero he llegado a aprender que para ver más allá y pasar al otro lado, voy a tener que empezar, ¿me tienes?, a mojarme los pies, a empezar a poner mis pies en el agua, a poner mis pies ahí donde Dios me dijo que empezaría a hacer algo diferente conmigo. Y hoy llevamos, no sé, 3 años como pastores, ya un poquito más. Y créame, iglesia, Dios no ha fallado en lo que Él dijo aquel día. No lo ha hecho. Los ha usado a muchos de ustedes. Ustedes mismos han sido, ¿me tienes?, testigos de lo que Dios ha hecho, ¿me tienes?, con nosotros. Yo no tengo problema de comer, ¿me tienes?, frijoles con huevo. No, esa es mi comida favorita. No, yo no tengo problema con eso. ¿Sabe qué anhelo? Es como aprender a obedecer a Dios en esa fe. Porque estoy seguro que cuando pase al otro lado, no será lo mismo de esta orilla. No va a volver a ser lo mismo. Mientras yo estoy en esta orilla, seré el pastor así, con limitaciones, con esto, con escasez, lo como usted le quiera llamar. Pero cuando yo empiece a poner mis pies en el agua, las cosas del otro lado serán diferentes.
Porque Dios no te hace pasar un Jordán solo por pasarlo. Es que del otro lado va a ser muy diferente. Pero eso tiene que ver con nosotros. ¿Cuántas veces has dicho a Dios: Señor, yo te creo, pero te has quedado en la orilla? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios: Señor, sí, lo haré, en tu nombre lo haré? Y cuando llegas a la orilla y ves el Jordán, te quedas ahí. Porque ves limitaciones, porque ves obstáculos, porque ves cosas que para ti son imposibles de hacer. Pero Dios te habló, Dios te dijo y lo tienes que hacer. Mire, ustedes vieron a Omar este día, el viernes, y yo le decía a él: tú no te imaginas los momentos que hemos orado por ti. ¿Sabe por qué? Porque la misma fe que usted debe tener sobre su hijo, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre su familia, es la misma fe que usted tiene que tener. Pero ¿sabe qué pasa con muchos de nosotros? Queremos que nuestro padre se salve, mi mamá se salve, pero llegamos a la orilla del Jordán y de ahí no pasamos. Porque vemos el Jordán y dice: no es demasiado para mí. Pero si quieres ver milagros, y quiero dejarte saber hoy, no vas a ver más allá de lo que has visto hasta hoy si no te atreves a pisar el agua. Cuando tus pies tocan el agua, entonces algo diferente sucede. Hasta ese momento, entonces todo cambiará. Pero ¿cuál es lo más fácil para nosotros? Señor, yo voy a ayunar 21 días para que tú, Señor, hagas lo que tienes que hacer. Pero de nada te va a servir ayunar 21 días en la orilla del Jordán. Yo he estado ahí, iglesia. Yo he estado ahí. Recuerdo esos 21 días que ya no, el 20 era un domingo. Yo ya me andaba desmayando. Yo decía: Señor, ayúdame. Pero yo sabía que en momentos dados alguien me había empujado a hacer esos 21 días de ayuno con pura agua. ¿Sí? Yo ya no aguantaba, pero me di cuenta después que dije: ¿qué logré con todo esto? ¿Qué logré con hacer 21 días, esforzarme y estarme a todo débil, todo esto? ¿Qué logré? Ahora, no me malentienda, por favor, porque después dicen: el pastor dijo que esto no hay que hacerlo. No, busque a Dios, ayuna a Dios con propósito. Sí, no, porque dejar de comer, créame que todo lo hacemos, pero tener propósito es diferente. Por eso hoy hablamos de una semana, ¿me entiendes?, de ayuno, ¿me entiendes?, en unidad en el espíritu. ¿Sí? Tu espíritu y mi corazón y tu corazón tienen que estar unidos en un mismo propósito, que este año Dios cumplirá sus promesas sobre nosotros siempre y cuando usted y yo toquemos el agua. Toquemos el agua. Porque mientras no toquemos el agua y lo miremos solo a la orilla, en la orilla, yo dije la otra vez, en la orilla usted puede agarrar piedritas, pero ¿quién le va a causar asombro que usted le diga: yo agarré una piedra de la orilla del río de Jordán, a que le diga que usted agarró una piedra en medio del Jordán? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted está en la orilla, usted puede tener cosas, pero van a ser pequeñas, van a ser lo natural de sus ojos. Pero cuando usted y yo pisamos o tocamos el agua, entonces otras cosas empezarán a suceder en nosotros. No te conformes con quedarte en la orilla. Vas a tener que atreverte. Atrévete. Mira, pierde el miedo. Yo no sé qué es lo que te detiene para entrar al Jordán. Quisiera escucharte, pero no nos va a dar tiempo. ¿Qué es el miedo que nos da de meternos al agua? ¿Que no sabes nadar? No te preocupes, porque no vas a tener que nadar. Dios va a abrir el agua. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que mire, piénsalo por un momento, unos segundos. ¿Qué es lo que te está impidiendo tocar el agua ahora mismo? Porque sé que muchos están en la orilla, ya tienen meses en la orilla. ¿Sí? ¿Voy o no voy? ¿Quién no sabe nadar aquí? A ver, el que no sabe nadar, levanta la mano. Hermano Daniel no sabe nadar. Oh, no, usted no. Parece que es hermano Daniel. Sí. La nena no sabe nadar. Note esto. Si yo entendiera que Dios hubiera dicho: ¿saben qué? Los sacerdotes van a empezar a nadar primero y luego ustedes entran y van a empezar a nadar.
bajo una corriente como venía, era imposible, se los iba a llevar a todos. ¿Sí? Pensando humanamente. Muchos de nosotros le creemos al Señor y llegamos a la orilla y decimos: ¿y cómo va a pasar esto? Si yo veo la corriente pasar, ¿cómo le hago? Y de repente ya no retrocedes, porque le creíste a Dios. Ahora ya estás en la orilla. Pero ¿qué no te está dejando entrar al agua? ¿Qué es eso que dices? No sé, hay algo que me detiene, que a veces quisiera dar el brinco, pero no me está dejando. Solo tú lo sabes. Y quiero que lo medites hoy, me tienes en tu corazón. ¿Qué es aquello que te da miedo? Ya le creíste a Dios, ya caminaste y llegaste, me tienes, hiciste tu esfuerzo de llegar a la orilla del Jordán. Ya le creíste, y se le creíste. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué te quedaste en la orilla? ¿Qué estás haciendo? ¿Me tienes en tu corazón que tú, me tienes, no des y te mojes los pies? La comodidad, el que si me meto tengo que orar más, el que si me meto tengo que buscar más a Dios, el que si me meto voy a tener más responsabilidad, el que si me meto Dios me va a demandar más de lo que me demanda hoy, que si me meto voy a tener que asistir más a la iglesia, y que si me meto entonces voy a tener. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene para qué? Si todo eso que he mencionado te está deteniendo, hay algo que no está bien en tu corazón y vas a tener que entregárselo a Dios. Porque nada de lo que te está dejando no entrar al río viene de Dios. Tiene que ser trampa de Dios, del enemigo, o trampa de ti mismo que te has formado una idea. Y Dios te está esperando del otro lado. A ti y a mí nos está esperando del otro lado. ¿Sí? Nos está esperando. Mire, yo no sé, yo muchas veces creo que Dios se cansa de verte a ti y a mí en nuestro estilo de vida. Y Dios de repente, pienso que Dios dijera: hijo, si tan solo necesitas meter el pie, solo toca el agua y yo hago el resto. Yo hago lo demás, solo toca el agua. No tienes que nadar, solo toca el agua, mete tu pie en el agua y yo hago el resto. Si tan solo creyéramos de esa manera, iglesia, dejáramos temores a un lado, inseguridades a un lado, ¿me tienes? Nuestra vida, ¿me tienes? Vacía o no vacía a un lado, y daríamos el primer paso para que Dios nos muestre su gloria y poder llegar a la bendición del otro lado. Yo sé que estás conforme con tu carrito ahora. Sé que estás conforme donde vives ahora, quizás. A lo mejor estás conforme con lo que ganas ahora. Pero estoy seguro que del otro lado del Jordán hay algo mejor todavía para nosotros. Hay algo todavía para nuestra vida, ¿me tienes? Que no lo hemos experimentado porque no hemos llegado allá. Sí. Me encanta cuando dice hermano Jonathan, traté de vender carros, hacer papeleo, un dealer de carros, pero me cansé. Ahora, el cansancio no te lleva a rendirte, el cansancio te lleva a ver otra cosa que sí puedes lograr. Y entonces, ¿qué pasó? Hoy, ¿cuántas familias se sostienen en la compañía? 9 familias, imagínense. Y hermano Jonathan no les paga $3 la hora. No. 3. Bueno, ya 50 ya es algo, ya. Pero de lo que sí he notado esto, ¿me tienes? Y honro en esa manera, lo honro de esa manera, es que me he dado cuenta que aún cuando alguien no va a trabajar, él le paga el día. Sí. Y yo me puse a pensar, digo, ¿será que él tiene trabajo para mí o no? Pero mire, el dar no es quedarse sin nada. El dar es que Dios te llamó para eso, porque Dios te dice: te llenaré tus manos
pero te las llenaré para bendecir a otros. Y entre más damos, más llenamos. Entre más damos, más nos vaciamos. Y Dios me tiene ese espacio para llenarnos. Pero eso tiene que ver con fe. Pero si el hermano dijera, no, ¿sabes qué? Si le doy esto a este, me quedo yo sin esto. Y si lo doy, me voy a quedar yo sin esto. No, entonces mejor no se lo doy, yo me quedo con esto para que me abunde a mí. Cuando tú estás dispuesto no solo a llegar a la orilla, sino dar un paso más allá, entonces ahí donde Dios te sorprende en lo que Dios, ¿me entiendes?, quiere hacer con nosotros. Pero no caminamos y no metemos el pie porque pensamos que vamos a tener que nadar. ¿Tú crees que Dios te va a llevar a una bendición cuando tu vida corra peligro? ¿Tú crees que Dios te va a llevar a una bendición cuando tu vida va a morir en el intento? Entonces, ¿para qué te llamaría? ¿Para qué entonces diría que te quiere bendecir? Pero el propósito del Jordán simplemente es para ver dónde está tu nivel de fe. ¿Cuánto le crees a Él? El Jordán no es, ¿me entiendes?, un castigo. El Jordán es para probar tu nivel, ¿me entiendes?, en el cual le crees a Él. No veas los obstáculos de Dios como un castigo. No veas los momentos de Dios para ti, ¿me entiendes?, como algo que Dios está, ¿me entiendes?, tratando, ¿me entiendes?, de castigarte. No, cada momento que Dios pone un obstáculo en tu camino es porque Él sabe que tu fe va a ir creciendo. Y si pasas ese Jordán, el Jericó será nada. Note esto: si tú pasas el Jordán, Jericó será nada. ¿Por qué? Porque me voy a ir adelantando. Porque si el Jordán pasaba el agua de un fuerte, ¿qué era darle vueltas a una ciudad? Y miren, ahorita voy a adelantarme mejor para que note esto. Segundo, cuando obedeces, Dios ya está obrando a la distancia. Cuando tú ya dices, voy a poner mis pies en el agua, Dios ya está obrando antes que tú lo hicieras. Note esto, porque sabe que lo puedes lograr. Mientras tú no toques el agua, no hay algo que ya está obrando a tu favor. Porque dice la palabra que a distancia el agua se empezó a amontonar. Note esto: a distancia. Y quiero que vaya conmigo a ese versículo. Estábamos en el 15, ¿verdad? Y mire lo que dice el 16. El agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia. Esto me encanta de parte de Dios, porque cuando obedeces, Dios ya está obrando a tu favor. ¿Y sabe qué me lleva eso a la escritura o a recordar lo que Dios es capaz de hacer? Cuando Dios le dice a Abraham, mañana por la mañana llevarás a tu hijo, al que tanto amas, y lo vas a sacrificar para mí. Cuando Abraham subía a la montaña, yo siempre le he dicho, Dios iba por el otro lado de la montaña. Porque Dios no te deja solo cuando tú estás obedeciendo. Porque la fe es esta: cuanto más obedeces, más cerca tienes a Dios. Pero cuando dejas de obedecer, no hay obra de Dios que pueda funcionar contigo. Porque Dios no quiere mostrar, voy a ponerlo así, de fuerte, perdónenme por esto. Dios no quiere obrar su poder en personas flojas, haraganas. Dios no va a mostrar su gloria en alguien que no va a apreciar, que no va a pagar un precio por ver su poder. Porque Dios es muy poderoso, es demasiado grande como para mostrar su poder en alguien que no quiere obedecer. ¿Para qué? Ahora la palabra dice, ¿por qué tirarle las perlas a los puercos? Es una manera de decir, ¿por qué dar todo lo preciado del reino a alguien que no lo quiere obedecer, que no lo aprecia? ¿Para qué? ¿Tú le darías a alguien que no conoces, que no te respeta, que no te aprecia, le darías $1,000,000? ¿Para qué? Porque el pensamiento humano es, ¿para qué se lo voy a dar a alguien que hasta la cárcel me puede meter? Pues Dios obra de la misma manera en el sentido justo de que no le puede otorgar las riquezas del reino, ¿me entiendes?, a alguien que no está dispuesto a obedecer. Si vamos en la Biblia, vemos a un Caín y un Abel. Empezamos desde ahí.
¿sí? Y nos iríamos toda la Biblia empezando a ver que Dios nunca honró a alguien que no le honrara a Él. Y la obediencia, tú le das honra a Dios. Porque obediencia tiene que ver con reconocimiento de alguien que le has creído, ¿sí? Entonces cuando tú obras de esa manera, vemos entonces que cuando obedeces, Dios ya está obrando. La Biblia entonces habla de esa manera, que mientras Abraham subía, yo estoy seguro que Dios iba subiendo. Ya estaba allá con el animalito. Cuando la mujer Rahab, ¿se acuerdan? Que los espías entraron y ella los guardó y los puso, mentira, los cubrió. Ella hizo algo antemano, aunque no lo había visto, ella creyó. Y le dijo: el momento en que ustedes entren a gobernar aquí, prométame que ustedes van a guardar mi familia y mi vida. Prométame. Mire, ella estaba haciendo una acción, una obediencia, creyendo que Dios tomaría ese lugar, y obedeció en guardar, ¿me entiendes?, aquellos hombres. Ana estando en el altar le dijo: si tú me das un hijo varón, ella fue específica, me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar. Ella ya lo estaba diciendo y ni siquiera estaba embarazada. Porque cuando tú estás, ¿me entiendes?, dispuesto a creerle, también estás dispuesto a obedecerle. Porque va junto, no puedes creer sin obedecer. Tienes que creer y luego obedecer. Ya creí, ok, obedezco, paso el Jordán. ¿Se da cuenta? Una es creer, ya creí, ya fui hacia el río, pum, ahora estoy aquí, obedezco, doy el paso. Así es la vida cristiana, de fácil, de sencilla. No tienes que buscarle más cosas. Hoy será que el Señor, háblame con una fuerte así, una voz más que con truenos, y para ver que si eres tú, Dios. Es que la fe no va a funcionar así. No. La fe no va a funcionar así. Nos han vendido muchos mitos sobre la fe. Y la fe, me tienes en la palabra, es tan sencilla, pero tan fuerte en nuestro corazón en obediencia. Porque depende de nosotros, ya no de Dios. Depende de nuestra obediencia. Por eso en esta mañana, mientras ustedes medita en esto, es: ¿qué hace en mi vida que yo no pueda pisar el agua? ¿Qué hace que yo no pueda tocar el agua? ¿Sí? ¿Qué hace esto? Me tienes que mientras estoy, me tienes tratando de creer, no doy el primer paso. Tú sabes qué es lo que está pasando, ¿sí? Solo tú sabes qué es lo que te ha detenido en ese río. Solo tú sabes qué es realmente lo que está, me tienes, haciendo que tu vida no tome esa iniciativa. Ya aceptaste a Jesús, ya conoces un poco de Dios, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para nosotros? Oh, pastor, yo ya tengo 15 años en el evangelio, ok. ¿Y ahora qué sigue para ti? ¿Qué sigue para nosotros? Oh, pastor, mire, ya me leí la Biblia todo el año del 25. Ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue para nosotros? Porque si solo vas a hacer, como decía mi esposa, mi hermano Daniel, hermana Yari, que van a empezar a estudiar, todo eso es perfecto. Pero después de ahí, ¿qué? Después de eso, ¿qué? Entonces tenemos que pensar qué es lo que sigue para nosotros. ¿Me entiendes? La palabra dice que Él lo hará, ¿me entiendes?, mientras nosotros obedezcamos. No dudes en lo que Dios te está diciendo, ¿me entiendes?, porque Dios se encargará de todo lo que te tiene que decir, o lo que todo tiene que hacer. Algunos de ustedes, como dijo por ahí alguien, si no se ponen las pilas este año, puede ser aún más difícil el año 25. Porque el diablo no vino para jugar. El diablo vino para matarte. El diablo vino para destruirte. Y él no va a descansar hasta robarte todo lo que tienes. Pero ¿sabes quién decide que eso pase? Nosotros. Y a través de la fe nos vamos a parar y le vamos a decir al Señor: Señor, yo te creo. Hoy voy a dar el paso y voy a tocar el agua.
Porque he dudado mucho, porque he pensado mucho, porque he dicho que si toco el agua voy a tener que ser más perfecto, que si toco el agua voy a tener que estar más espiritual. Deja de pensar esto, solo obedece y deja que Dios haga lo demás en tu vida. Deja de estar pensando en tanto, porque no lo vas a lograr. Tu pensamiento no va a ir con Dios. ¿O se les olvidó a ustedes y a mí que Dios dijo que tus pensamientos no son los pensamientos de Él, que los caminos de Él no son nuestros caminos? Se nos olvidó diciendo que si Él sabe, me tiene lo que va a hacer con nosotros, Él lo va a hacer a su manera. Él es soberano. Algo que se nos ha olvidado a la iglesia a nosotros es que Dios es soberano. Y Él lo va a hacer como, perdón la palabra, como se le antoje con nosotros. ¿O usted se olvidó de que el momento en que aceptó a Jesús usted ya fue propiedad de Dios? ¿O usted todavía tiene un cartel acá de mitad a Dios y mitad al mundo? No, cuando llegaste a Jesús te entregaste en totalidad, y tu sello del Espíritu Santo me tiene a entender que tú eres propiedad del Espíritu Santo, eres propiedad de Dios, eres propiedad de aquel que te salvó. Eso lo debes de creer. Pero si llevas un rótulo, me tienes que te vean mitad sí, mitad no, ¿en dónde estamos? No estamos en ningún lugar. Mira, ayer fuimos con mi esposa a ver esa película de Greenland. Oh my gosh. Si usted no la ha visto, se la recomiendo. La 1 y la 2 te hacen meditar. Y dice Apocalipsis capítulo 3 que el ángel tercero sonaría la trompeta y una estrella del cielo caería como color de ajenjo y destruiría la tierra. Y nosotros estamos viendo, digo, wow, my God. Ver cómo París, cómo San Francisco, cómo todos esos lugares fueron destruidos por los meteoritos que cayeron. Y yo no, mire, la Biblia no se equivoque, no los quiero asustar, solo quiero decirles esto. Porque cuando hay un apocalipsis ya es como, no, de eso no hable. La Biblia dice que caerá fuego con agua del cielo. Y eso tiene que ver con meteoritos. La tierra viene. Oh, pero para ese tiempo usted y yo ya no vamos a estar. No se preocupe, no tenga miedo. Eso ya no va, ya usted y yo no vamos a estar. Pero estábamos viendo esto, ¿me entiendes? Y a lo que iba es esta parte. Muchos de nosotros, ¿me entiendes? Estamos pensando cómo hacerle en la vida, cómo mejorar en la vida, cómo hacer cosas. Y todo eso es bueno, iglesia. Pero dije al principio, preocupémonos cómo nos podemos llenar de la presencia de Dios. Cómo podemos lograr obedecer aquellas cosas pequeñas que Dios nos está pidiendo ahora. Dios les dijo, van a entrar al agua y se van a tirar un clavado. O les dijo, cuando los sacerdotes la planta toque el agua. Mire la diferencia. La obediencia que Dios nos pide no es así. La obediencia que Dios nos pide es así. Él nunca te va a mandar a obedecer cosas que tú no puedes. Te va a mandar a obedecer cosas que tú sí puedes hacer, que yo sí puedo hacer. Y es tocar el agua. ¿Se da cuenta? Y es tocar el agua. Nada más. Él no dice, mire, ustedes van a empezar a hablar en lenguas y la, y el agua se va a separar. No, Él dijo, solo van a tocar el agua. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es parte de nuestra vida. La fe no tiene que funcionar con tanta lógica. La fe tampoco es meter tanta teología, ¿verdad? De, pero no, la fe es simplemente decir, Dios lo dijo, pues yo lo hago. Mire qué tan fácil. Pero peleamos con nuestros pensares, con nuestras ideas. Tenemos problemas todo el tiempo. ¿Para qué voy a orar si ya oré por ese ingrato? Hablando de su marido, ¿verdad? Ya oré, me tiene muchas veces, ya mucho tiempo he orado por ese hombre y no cambia. Eso es fe. Yo ya le vi a mi hermano y no quiere, este hermano no quiere entender. Ahí que el Señor trate con... Ese es fe. Fue solo venir delante del Señor y decir, Señor, tú le prometiste al carcelero que si él creía en ti, él y su casa serían salvos. ¿Se da cuenta? Así de fácil.
Pero empezamos que reprender el diablo, que el espíritu no sé quién me tiene, sí, esto y lo otro ya. Y hablamos lenguas hasta donde no, porque creemos y nos han enseñado que esa es la manera de creerle, de obedecerle a Dios. No, no. Es simplemente decirle: Señor, tú lo dijiste y yo lo creo. Ahora, con decir tú lo dijiste y yo lo creo, ¿sí?, estás activando una obediencia. Y la obediencia es donde Dios obra a tu favor. ¿Ven? Quiero terminar con esto. Tercero. Ahora, tu obediencia la convierte, ¿me entiendes?, en esa parte donde tú dices son obstáculos, pero también estos obstáculos se convierten en testimonio. Cuando Josué y los sacerdotes, más bien los sacerdotes primero, empezaron a caminar, dice que el agua desde lejano se empezó a separar. Pero cuando ellos ya vieron que el agua estaba separada, el suelo empezó a secarse. Note, ese es el primer testimonio. Josué ya lo había visto en el Mar Rojo, no hay problema, ¿sí? Pero a él le tocaba ahora como líder ver. Y eso va para muchos de nosotros. Es que yo vi que mi abuelo hizo cosas grandes. Yo vi que mi papá, Dios lo usó. Yo vi que a mi tío Dios lo usaba, a mi mamá Dios lo usaba. Exacto, ese es el Moisés. Ese es el Moisés. Ahora tú eres el Josué. Ahora tú eres ese Josué. Ese Josué que también ya vio lo que Dios es capaz de hacer, pero ahora ya no le toca a mi abuelo. Ahora ya no le toca a mi mamá. Ahora ya no le toca a mi papá. Ahora ya no le toca a mi tío. Ahora me toca a mí ver cómo el agua se separa y la tierra se pone seca para mi bendición, para mi testimonio. ¿Se da cuenta esto? Es bonito decir yo, no, mi abuelo, si yo contara todo lo que mi abuelo hacía, ese hombre me tiene tremendo, pero ahora me toca a mí. Me toca a mí ver lo que Dios puede hacer, ¿me entiendes?, a través de mi vida, lo que puede hacer Dios a través de su vida. Él nos toca a nosotros. Nosotros somos el Josué de esta generación que puede llevar a otros a otro momento, a otro lado de bendición. Pero ¿qué hacemos? Quedamos en la orilla pensando, no lo quiero hacer, no lo puedo hacer, esto ya lo intenté. No lo has intentado, porque si lo hubieras intentado no fueras igual. Porque si hubieras intentado pasar el Jordán, ya no fueras como eres. Porque todo el que obedece a Dios y pasa del otro lado, cambia algo en su vida. No te quedas igual. Yo estoy seguro que cuando José pasó al otro lado, José ya no fue igual. Porque ¿quién tiene la experiencia que un Jordán se abra de tanta magnitud, de tanta fuerza, de caminar, me tienes en tierra seca? ¿Quién? Más que el que obedece. Pero note esto, dice la palabra entonces, la parte que estamos hablando: Dios convierte tus obstáculos en testimonio. Cuando ellos pisan el agua, cuando ellos empiezan a caminar, me encanta esto, porque dice que después que todos pasaron, la Biblia dice que ellos se quedaron, los sacerdotes, con la arca del pacto, mientras todos pasaban. No eran 25, era mucha gente. Y mientras ellos pasaban, el agua no se cerraba. Ahora, ¿quién estaba produciendo esto? La presencia de Dios, lógico, en alguien que había obedecido. ¿Sí? Esto me llama la atención porque mientras usted y yo estamos obedeciendo, no solo hay bendición para ti, para tus hijos, los hijos de tus hijos, y alcanzarán bendiciones. Por eso tú estás aquí, porque alguien se atrevió a caminar en ese Jordán. Porque alguien decidió que las aguas se abrieran, y por eso tú y yo estamos en este lugar del otro lado. Nuestra posición es hacer lo mismo. Alguien tiene que atreverse a pisar el Jordán para que tu generación pase al otro lado. Ese es nuestro, me tienes, llamado. No es solo ver el Jordán abrirse, es que hay que pasar del otro lado porque nos esperan otras bendiciones. Pero el obstáculo parecía ser grande, pero el creerlo se convirtió en testimonio. Alguien usted ha visto que usted creo que está aquí, lo puede decir: yo pensé que mi vida se iba a quedar así, pero le creí a Dios y Dios me levantó y ahora estoy de pie y soy diferente. Usted tiene testimonio de lo que Dios es. Usted tiene ese testimonio que Josué puede hablar, ¿me entiendes? Y habló en su momento. Usted es testigo de lo que Dios puede hacer cuando usted le cree.
Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Y entonces dice la palabra, para terminar, que cuando ellos estaban ahí, Dios le dice a Josué: dile a cada uno de ellos que recoja una piedra, 12 piedras conforme a las tribus de Israel. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando sus hijos pregunten, ustedes les puedan decir cómo es que sucedió. Nota el testimonio. Tú puedes agarrar piedras de la orilla y querer dar testimonio, pero cuando tú agarras piedras del Jordán de en medio, ya haces otra clase de piedras. La gente te va a creer. Pregunto, ¿hay gente que si le dices que eres creyente, te van a creer? Si tú le dices, yo soy cristiano, ¿te van a creer de verdad? No te dicen nada por respeto, pero te van a creer. Porque si eres del que está en la orilla solamente tratando de ser cristiano, pero si eres el que está en medio del Jordán, notarán sin que tú lo digas que eres cristiano. Porque eso es lo que hace. ¿Sí? Muchos estas navidades dijeron, me voy a echar mis últimos cervecitas, mis últimos esto, mi último el otro, y el año lo voy a empezar bien. Y tratas de que la gente te vea como testimonio de Dios. Iglesia, le estás, ¿me entiendes? Haciendo, ¿me entiendes? Que Dios sea deshonrado con tu testimonio. Por eso es importante que si te vas a llamar cristiano, asegúrate que te vas a llamar cristiano. Porque Jesús mismo le dijo, el día que yo venga y te encuentre, es mejor que te encuentre frío o caliente. Porque si te encuentro en medio, shame on you. Ahora, no lo digo yo, lo dijo Dios. Ahora, ¿está amenazando? No. Dios tiene un deseo de que su pueblo, sus hijos, podamos ir a otro momento en Dios. ¿Sí? Esto es parte de nuestra vida. ¿Cómo podemos producir entonces testimonio? Es dejarle saber a Dios lo que Dios está haciendo, lo que Dios está provocando en nuestra vida. ¿Sí? Quizás de tu Jordán es hoy, son esos momentos imposibles que estás viendo, y te has enfocado tanto en lo imposible que solamente te has enfocado en el Jordán y no te has enfocado en lo que tienes que creer. Por eso es que te quedas, ¿me entiendes? Estancado, porque ves situaciones, ves lo imposible, dices, no, esto no puede pasar, esto yo no sé cómo va a suceder, yo no sé, y empiezas a mencionar lo que no tienes que creer y te quedas estancado, y cuando te das cuenta ya llevas meses en la orilla. No veas, una vez más, no veas el Jordán como obstáculo, sino como una manera de testimonio. Tienes que creerle a Dios. Dios te está esperando en el sentido del otro lado para mostrarte que sí se puede. Si eres capaz de pasar un Jordán, eres capaz de darle las vueltas a un Jericó. De otra manera no podría suceder. ¿Sí? Todos nosotros necesitamos ver en dónde estamos. ¿Sí? Tú y yo podríamos sentarnos a la orilla del Jordán y visualizar cómo un día vamos a pasar. Pero visualizar cuándo vamos a pasar puede empezar meses, años, días, y quedarnos en la orilla sin simplemente dar un paso de fe y dejar que Dios haga lo demás. Alguien, me tienes aquí en este lugar, necesita tener valentía para poder lograr lo que Dios quiere. La cobardía en la fe no funciona. Dios no nos llamó, y dice la palabra que no nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ese espíritu que te está dejando en la orilla, tienes que vencerlo, porque no es el diablo, eres tú quien se ha formado una idea en tu cabeza. Y tienes que soltarlo en el nombre de Jesús y decir, voy a tocar el agua. Voy a tocar, así como te creí en algún momento, Dios, voy a volverte a creer hoy. Yo sé que lo puedes hacer en el nombre del Señor.
Y puedes, ¿me entiendes?, hacerlo con esa fe que Dios ha puesto en ti. Esto no es una charla. Esto no es hacerte sentir bien. Esto tampoco es sentirte incómodo. No, la palabra por sí sola hace su trabajo. Lo único que he venido como portador es dejarte saber que ustedes y yo sí podemos cruzar el Jordán. Sí lo podemos hacer a través de la fe que Dios nos ha dado. Yo quiero pedirle por favor que se pongan de pie.